Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, padres de familia. Continuamos con una clase más de la familia. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema corto, breve, sobre los tipos de familia. Vamos a ver las tipologías de familia. La familia nuclear. La familia nuclear se rige por un principio de parentesco. Está formada por padre, madre e hijo. Este tipo de familia también se conoce como familia elemental o conyugal. Por lo general, la mayoría tienen una familia nuclear, ¿no? Es la familia más común que existe. Familia extensa. Además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines. Consanguíneos quiere decir, ¿no?, que tienen la misma sangre. Este tipo de familia, o sea, la familia extensa, se caracteriza porque la crianza de los hijos está a cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia, por ejemplo, los padres, primos, abuelos, ¿no?, etcétera. También puede suceder que uno de los hijos tenga su propio hijo y vivan todos bajo el mismo techo. Por lo general, este tipo de familias es bastante común, ¿no? Se da en el caso que los padres tienen que ir a trabajar y quienes se quedan a cargo a veces, muchas veces son los abuelitos, ¿no? Habría que respetar un poquito la responsabilidad que uno tiene como padres. Siempre los hijos son responsabilidad de los padres, tenemos que aclarar un poco eso, ¿no? Los abuelitos ya no tienen responsabilidad de criar a los niños, ¿no? Son los padres quienes tienen que asumir, pero sí es cierto que muchas veces por el trabajo a veces se tiene, o suele suceder así, ¿no? Pero en realidad no es lo correcto, ¿no? Los hijos son plena responsabilidad de los padres. Los abuelitos pueden apoyar, mas no es la responsabilidad de ellos, ¿no? Porque los abuelitos ya a veces, muchas veces ya no está en capacidad de repente de asumir en la educación de los hijos, ¿no? No es lo mismo cuando están con los papás. Tendríamos que ver una manera de cómo mejorar eso, ¿no? Sí es cierto que los abuelitos son los que brindan mucho más cariño, mucho más amor, ¿no? Son muchos más fraternos, ¿no? Pero en cuestión de la educación, de las reglas que hay que establecer, que respetar en el hogar, muchas veces no se cumple porque los abuelitos ya a veces no como que son más permisivos, ¿no? Entonces, por eso se da a veces este tipo de problemas cuando los niños no obedecen reglas, ¿no? Entonces, muchas veces ese es el problema, ¿sí? Familia compuesta. Esta familia se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. La causa más común es que se han formado otras familias tras la ruptura de pareja. El hijo, además de vivir con su madre y su pareja, también tiene la familia de su padre y de su pareja, pudiendo llegar a tener hermanastros. Se trata de un tipo de familia más común en entornos rurales, ¿no?, que en los urbanos, especialmente en contextos en los que hay pobreza. Eso es muy cierto. A veces solamente hay, digamos, una casa, un lugar para vivir, no hay como que dinero para poder tener otra casa, y a veces pues ya los hijos se casan, tienen familias y todos viven dentro de no todos componen el hogar. Bueno, a veces como que hay un poco de problemas con eso, ¿no? Pero cuando uno pone reglas y normas, pues sobrellevar, ¿no? Sobrellevar de repente este tipo de vivencia, ¿no? Pero eso es cuando se da, cuando de repente hay carencias, no se puede, digamos, alquilar, por ejemplo, ahora, ¿no?, que tantos alquilan cuartos, departamentos, y cuando no se puede, pues se tiene que acomodar a la situación. Poniendo reglas y normas y respetando las normas de convivencia, podría llegar a ser ¿no?, llegar a tener una buena convivencia en armonía. Familia disfuncional. En estos hogares no se establecen reglas. Hay un matrimonio en constante conflicto. Los padres discuten, se agreden verbal o físicamente.
Esto hace que no lleven roles y se presenten malas actitudes en la familia, ¿no? Los padres no son motivos a seguir de sus hijos. Producto de ello, los hijos se desorientan y toman actitudes y caminos equivocados. Eso es muy cierto. Quería hablar un poco sobre la familia disfuncional. Por ejemplo, cuando he estado en el colegio, de repente las situaciones que yo he visto, ¿no? Algunos niños cuando vienen de familia disfuncional son más propensos, por ejemplo, ¿no? A la timidez, al aislamiento, o muchas veces también su comportamiento en los colegios es agresivo, ¿no? A veces, como compañeros, ustedes solamente pueden ver eso, ¿no? Claro, ustedes son niños, muchas veces no se dan cuenta por qué el comportamiento de un compañero o de una compañera es así, ¿no? O agresivo, o muy tímido, muy sumiso, no se integra al grupo, ¿no? No sabemos qué problemas traen del hogar. Muchas veces, pues habría que conocer, antes de repente de juzgar, habría que conocer bien al compañero o compañera. De hecho, que cuando ustedes recién conocen a un niño o una niña, ¿no? Un compañero, no pueden saber los problemas que trae, ¿no? Eso es cierto. Pero de repente si nosotros hacemos de repente amistad o tenemos más apatía, ¿no? Con ellos, llegamos más a ellos, podría ser que de repente confíen, ¿no? Confíen en ustedes y les puedan contar sus problemas. Muchos de estos niños viven realmente, no viven como un niño normal, ¿no? Siempre están tristes, ¿no? A veces recuerdan, por ejemplo, muchas veces me ha tocado a mí, ¿no? Como profesora, entrar al aula en la mañana y a veces estoy explicando y puede ser que, ¿no? Que el estudiante me esté mirando, pero de pronto su mente está en el problema que de repente sucedió en casa por la mañana, ¿no? Entonces no sabemos realmente, no sabemos qué es lo que puede estar pasando. Es muy triste, sinceramente es muy triste que un niño, ¿no? Una niña tenga que pasar por esta situación. Muchas veces los padres no nos damos cuenta que tanto hacemos sufrir a un niño, ¿no? Cuando tenemos este tipo de problemas. Cuando hay problemas, esos problemas son problemas de adultos. Los niños no tendrían por qué de repente inmiscuirse en esto, pero sí es cierto que son los más afectados, ¿no? Sería difícil decir no, no hagas caso porque realmente lo vivencian, ¿no? Vivencian este tipo de conflictos entre los padres. Y entonces aquí es un poco los padres quienes tienen que pensar cuáles son las consecuencias que traen estos conflictos que tienen, que no pueden resolver. Muchas veces hay parejas o hay matrimonios que logran resolver sus problemas, ¿no? Por el bien de sus hijos y establecen pues normas y reglas que respetan o que pueden llegar a respetar para que esto ya no se dé. Pero a veces cuando la situación es muy difícil, ya los conflictos no terminan, es 1000 veces la separación, ¿no? Es difícil que un niño acepte que sus padres se van a separar, ¿no es cierto? Pero con el tiempo eso pasa, con el tiempo se dan cuenta que ya no hay discusión, que ya no hay agresión, que ya viven como que un poco más tranquilos, ¿no? Al final es chicos, cuando pasa o cuando tienen este tipo de familia, los hijos siempre van a tener a sus padres, estén separados, pueden estar separados físicamente, pero siempre van a ser sus padres. Ustedes jamás van a dejar de ser hijos, ¿no? De los padres y siempre van a mantener ese vínculo de amor, ¿no? Entonces, es cierto que al principio suele suceder que sufren muchísimo, ¿no? Y eso es una pena que los niños tengan que sufrir. Pero si lo vemos por el lado de que ya va a haber más paz, más armonía, se terminaron los conflictos, entonces lo asumimos. Es cierto que tiene que pasar un tiempo para que asuman esto, pero ese es de repente la solución a un problema, ¿no? Muchas veces lo primero que hay que hacer en este caso es tratar de resolver los problemas, ¿no? Hacer hasta el último intento por de repente tener un acercamiento uno al otro entre los padres, estoy hablando para que puedan resolver sus problemas. Pero cuando eso ya no puede ser, entonces simplemente es mejor la separación para que ya los niños no sufran más. Más que nada por los niños, ¿no? Ellos son los que sufren las consecuencias. Y si uno pudiera como persona adulta tener la solución, ¿no? A que ya no sufran, a que nunca pasen lo que pasan muchos niños, ¿no? En realidad se da mucho tiempo en muchas familias, ¿no? Hoy en día
prácticamente eso es mucho, es un porcentaje muy alto, hay un porcentaje muy alto de familias disfuncionales, ¿no? Espero que ustedes no pasen por eso y nunca tengan que pasar por eso, pero también podríamos tenerlo en cuenta para de repente colaborar, ayudar a un compañero, a una compañera que está en estos problemas, ¿no? Bien, otro tipo de familia, familia con padrastro o madrastra, ¿no? Es cierto, en este caso el progenitor no está ausente, sino que ha sido reemplazado y supone un proceso de integración. Muchas veces muy difícil de lograr. Puede ser que el nuevo padre no se entregue plenamente por diversas razones y los hijastros no acepten y tiendan a buscar a su padre natural. Chicos, disculpen por favor aquí al digitar, no, la letra no se ha separado. Suele pasar, ¿no? Tienden a buscar a su padre natural. Es muy cierto, ¿no? Es muy difícil aceptar muchas veces un padrastro o madrastra. Pero muchas veces también yo he tenido de repente casos de muchos niños. Hay un niño que una vez me dijo, ¿no? Yo quiero mucho, yo tengo dos papás, por ejemplo, me dijo, ¿no? Mi papá biológico y el papá que vive conmigo, me quiere mucho, qué bonito escuchar realmente eso, ¿no? Yo le digo, sí, sí, tengo dos papás, entonces, uy, mucho mejor todavía, sí, me dice, ¿no? Porque mi papá, el que vive conmigo, me compra mis juguetes, me cuida, me saca a pasear, y mi papá también cuando viene de viaje, porque su papá no vivía acá, ¿no? También me saca a pasear y me trae mis regalos en Navidad, me lleva a comer. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito que uno sepa comprender, pero a veces, como son muy niños, no saben de repente entender la situación por la que pasan. A veces dicen, no, ¿por qué yo tengo que pasar esto cuando mis compañeros no, ¿no? Entonces, sería muy bueno que todos se entendieran, pero es cierto, se da la familia con padrastro, o muchas veces también madrastra, ¿no? De repente por X motivo, de repente o la mamá o se separaron o mamá también ya no existe, ¿no? Entonces el papá rehace su vida, se casa otra vez y eso es lo que hace que un niño tenga un padrastro o una madrastra. Familia simultánea o pologenética. ¿Qué quiere decir eso? Está constituida por una pareja en la cual uno o ambos adultos están casados por segunda vez y tienen hijos de su relación anterior. Por ejemplo, un miembro de la pareja tiene hijos de la relación anterior y los dos miembros de la pareja tienen hijos de una relación anterior, también suele suceder. Y además de los hijos de relaciones anteriores, se incluyen hijos de la nueva relación. Es muy cierto, ¿no? Y ahí se juntan, pues, los hijos que tenían antes, tanto mamá como papá, con los hijos que tienen ahora, ¿no? Viéndolo de lado, de repente, familiar, pues es muy bonito. Una familia numerosa, bueno, en mi opinión siempre ha sido muy bonito, ¿no? Convivir, pero todo, para todo, la base de una buena relación, una buena convivencia familiar, son las normas y las reglas que hay que respetar. Si no hay normas, si no hay reglas, definitivamente no hay una buena convivencia. Entonces tendríamos que adaptarnos a la manera o al tipo de familia que nos ha tocado vivir para poder llevar una bonita relación, ¿no? Lo bueno y lo importante es vivir en paz, vivir en armonía, ¿no? Y con muchísimo amor. Eso es lo primordial y la base de toda convivencia familiar, chicos. Una familia adoptiva. Este tipo de familia, la familia adoptiva, hace referencia a los padres que adoptan a un niño pese a que no son los padres biológicos. Puede desempeñar un gran rol como educadores, equivalente al de los padres biológicos, con todos los aspectos. Esta familia adoptiva habla muy bien de cuán generosos pueden ser las personas muchas veces, ¿no? Muchas veces suele pasar que o no pueden tener hijos o pues de repente ya no están en edad de tener. Pero eso de ayudar a niños que no tienen padres, habla pues muy bonito de las personas, ¿no? Qué generosidad que tienen para adoptar a niños y darles lo que ellos de repente tienen solvencia económica y mucho amor y mucho cariño para poder brindar a niños que no lo tienen, ¿no? Y eso habla pues muy bonito de ellas, de aquellas personas. Es muy bonito seguir ejemplos como aquellas familias que adoptan pues, ¿no? a niños
para de repente que no tengan, que ya no estén solos. Muchas veces estos niños pues están en orfanatos, ¿no? Y tienen la suerte de tener una familia, ¿no? Una familia que los adopta. Es muy bonito realmente ese gesto de familia, ¿no? De familia adoptiva. Bien, chicos, muchas gracias. Les dejo las indicaciones en la plataforma y espero que lo realicen. Chicos, traten de hacerlo calmado. Ya ayer que nos conectamos, bueno, ayer me he conectado con quinto grado, pero esta semana, el viernes, nos conectamos con sexto grado. Traten de que en el momento que nos vamos a conectar podamos resolver las dudas que ustedes tengan. Las clases a partir del 13 de abril son las que tienen que estar en el cuaderno. Muchos me han preguntado, Miss, ¿cómo va a ser para la evaluación? Ya se les va a indicar cómo vamos a evaluarlo. Es cierto que en primera instancia mandaron un comunicado diciendo que todo debería adjuntarlo en el cuaderno porque se suponía que las clases presenciales se iban a restablecer. Pero dadas las nuevas indicaciones y determinaciones del gobierno, pues seguramente que eso va a haber otro informe, otro comunicado. Ya se le estarán comunicando mediante la plataforma, así que ustedes simplemente vayan adjuntando todas las actividades que se les deja de las clases en el cuaderno. Esos ya son para el cuaderno a partir del 13 de abril. Gracias por su atención, chicos.